Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Dominó Político. Este programa lo hacemos desde nuestros estudios aquí en Saltillo, Coahuila, y lo transmitimos para esta cadena de televisoras, empezando con el canal 6 de Núcleo Radio y Televisión para Saltillo, Ramos y Arteaga, y también para el resto del estado a través de su cadena importante de cable e internet, es EII, y también nos vemos por el canal 10 de San Pedro, canal 2 de Matamoros y Francisco y Madero, y el canal 9 de Piedras Negras. Y también lo hacemos llegar a nuestros amigos de redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, y en la página de nrtmexico.com, ahí canal 6 nos ve también. Así que, y para la realización de este programa, pues los análisis y comentarios que se hagan aquí son única responsabilidad de los que aquí participamos, así que no son de las televisoras que nos permiten llegar hasta ustedes. Así que, aclarando el punto, pues tenemos invitado a nuestro amigo Chema González Lara, economista, investigador en Extensión Universitaria de la UAC, también analista y comentarista de televisión, y nuevamente nos acompaña. ¿Cómo estamos, Chema? Muy bien, Javier, buenos días. Buenos días. Pues aquí para comentar lo conducente. Lo conducente, ¿verdad? Pues la especialidad de Chema es la economía, ¿verdad? Todas las cuestiones y también fiscales. Ahorita tengo una duda sobre los fiscales, y por eso le hicimos la invitación. Chema, pues siempre a los economistas vemos, oye, la paridad peso-dólar indica inflación, devaluación, depreciación, fortaleza o debilidad de la economía del país o también internacional. ¿Qué representa y cómo andamos ahorita en la paridad? Tiene razón, es que se ha apreciado el peso, obvio, no los niveles del 2012, en los que andamos entre 10 y 11 pesos por dólar. Inclusive en el 2012, el 2013, pues vamos a estar a 14. Pero ahora estamos en 17.80, 17.90 y sube a 18.50, 18.60. ¿Por qué se ha apreciado? Es importante comentar lo siguiente. Cuando tú incrementas la tasa de interés al ahorro, bueno, pues tienes dos efectos. El primero es que la gente ahorra, porque está ahí motivada. Ganancia, ¿sí? Es una motivación. Ahorra y decide no gastar en una proporción. Por lo tanto, la demanda tendencialmente se reduce. Los oferentes, al bajar la demanda, tienen que bajar el precio. Es decir, hay un impacto en la inflación. Ah, ok. Más que no lo ha habido, ahorita te digo por qué. Sí. Y otro asunto de incrementar la tasa de interés es si los dólares del país, los pesos se cambian por dólares y se van, bueno, el peso se deprecia. Por lo tanto, hay que hacerle al revés, subir la tasa de interés para que los dólares vengan, se cambien por pesos y se ahorren, y entonces el peso se aprecia. Es decir, hay que decirlo con todas sus letras, la apreciación del peso, estábamos incluso en 20, cerca de 21, ahora estamos en 17.80, no es que haya una confiabilidad en el país como tal. Porque, bueno, antes que se me vaya la idea, porque desde que andaba en campaña Trump, allá como en septiembre, no hombre, si gana Trump, el dólar, no, es lo primero que va a andar arriba de 25, era el dato, ¿no? Porque estaba muy agresivo en su campaña contra México, ¿verdad? Y no se le ha quitado, pero bueno, ya son otras cosas, ¿no? ¿Qué hizo las autoridades monetarias? Acuérdate que en ese momento estábamos alrededor del 3% en la tasa de interés, 4%. Lo han subido, ahora estamos en el 7.25, que quiere decir que es una tasa muy alta. Los Estados Unidos tienen una tasa por ciento de 1.75. Y la subieron, ¿no? Hace sí, poco. Pero el diferencial es muy alto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, fondos de pensiones, fondos de inversión en Estados Unidos se están viniendo a México con sus dólares, los cambian por pesos y luego ahorran. Ándale. Es decir, están apreciando el peso. No quiere decir que hay una confiabilidad plena en la economía mexicana, aunque no ha sido arrastrada al vacío. Quiere decir que lo que interesa es una tasa de interés con alto rendimiento. Pero ¿qué sucede? Este es el laberinto en el que está la economía mexicana, ¿no? Si tú subes la tasa de interés al ahorro, obvio tienes que subir la tasa de interés al crédito. Los bancos no son dueños del dinero. ¿Quién es el dueño del dinero? El ahorrador. El ahorrador.
por tu negocio, por tu sueldo, por tu salario, o porque estás dedicado a actividades delictivas, lo que sea. Ellos viven de las comisiones, ¿no? Sí, Del movimiento. El banco recibe el ahorro y te tiene que dar tu tasa de interés o premio al ahorro, que es la tasa pasiva del banco. Pero el banco, para sacar esa tasa de interés a ti, a tu ahorro, pues debe prestarlo, y le va a pagar, el deudor le paga tu capital, porque es tuyo como ahorrador, Sí. más la tasa de interés, más su intermediación como banco, que presta el servicio, más comisiones. Entonces, si el banco te incrementa la tasa de interés al ahorro, obvio que va a incrementar la tasa de interés al crédito. Y en este país donde los bancos son privilegiados, ¿y por qué no intuir que apoyan campañas presidenciales para que nadie los toque? ¿Sí? Apoyan campañas presidenciales del PRI y del PAN, ¿verdad? Entonces, estos bancos tienen la tasa de interés, el diferencial de ahorro crédito es muy alto. Promedio en hipotecario, 12-13% anual. Promedio a empresas, del 20 al 22%. Promedio en tarjetas de crédito, 40% anual. Es escandaloso. Aún así, con ese diferencial, si subes la tasa de interés al ahorro, ellos suben la tasa de interés al crédito. Vámonos. Por lo tanto, si el Banco Central sube la tasa de interés para apreciar el peso, para combatir la inflación, pues sí, nada más que sube la tasa de interés al crédito y la gente decide, en términos generales, no endeudarse, no comprar, no invertir, y la economía crece menos. No hay movimiento, no hay circulante. Ese es un laberinto que te digo. Sí. Ahora, los bancos, imagínate, dieron a conocer sus ganancias, en promedio son ganancias del 18-20%, en promedio. Nada más este banco Bilbao Vizcaya, del País Vasco, de España. Sí. Fíjate nada más, Javier, ya tiene 5 años que del total de sus utilidades en el mundo, que hay bancos de esos en todo el mundo, de esa empresa financiera, ya tiene 5 años que alrededor del 40% de sus utilidades las obtiene en México. Eso, ¿cómo quieren que crezca un país con ese diferencial de tasas de interés? Y estamos pobres. Es increíble lo que sucede. Bien, entonces tú me dices, ¿se aprecia el peso? ¿Estamos más bien? Pues es relativo, se aprecia porque hay una tasa de interés al ahorro muy alta respecto a Estados Unidos y Europa, y entonces acuérdense que vienen los dólares, se cambian por pesos y luego se ahorran en los bancos. Y entonces quiere decir que se está apreciando el peso porque hay más demanda de pesos que de dólares, al venir dólares a cambiarse por pesos. En mercado, si sube la demanda de algo, pues sube el precio, si baja la demanda, baja el precio, ¿verdad? Entonces, así estamos. El crecimiento económico, bueno, pues subieron la expectativa de crecimiento, fíjate bien, de 2% a 2.3%. No es espectacular. ¿Qué nos indica esto? Primero, que no estamos creciendo como se debe. Y ya tenemos casi 30 años de un promedio de crecimiento del 2%. ¿Qué es crecimiento? La producción de bienes y servicios que generan empleo. Esta inversión genera empleo, por lo tanto ingreso en la gente. La gente va a comprar y se debe convertir en un círculo virtuoso de inversión, ingreso de la gente, demanda, que compra la oferta. Bueno, en México no ha sido tal. La inversión y el crecimiento han sido muy bajos relativamente para generar empleos y generar ingreso y demanda. Sin embargo, bueno, pues se incrementó la perspectiva de crecimiento en este país. Dijeron que iba a estar alrededor primero del 1.5 al 2.5 y luego la redujeron de 1.3 a 2.3 en ese rango. Bueno, ahora la han incrementado de 1.5 a 2.5 para este año. Tú me dices, son dos decimales de punto. Bueno, fíjense bien, en términos generales, por cada crecimiento del PIB en un punto, por cada crecimiento del PIB en un punto se generan entre 200 y 300 mil empleos. Ah, caray, está muy bueno eso. Muy bueno. Pero por cada caída de un punto del PIB se pierden entre 400 y 500 mil empleos. ¿Sí? Entonces, si tú dices, bueno, las perspectivas 0.3%, bueno, pues se pueden generar alrededor de 50 a 60 mil empleos, ¿verdad? 50 mil empleos, entonces esa es la perspectiva. Pero seguimos, ahora, ya sé cuál va a ser tu siguiente pregunta, porque es la dinámica espero no equivocarme, TLC, ¿verdad? Antes del TLC, sí.
Bueno, entonces hay crecimiento económico. Sale No como el que esperamos. contradictorio, no el que esperamos, pero hay una mejoría. Mejoría relativa. Una mejoría. Y también la inflación. La inflación bajó del 3.8 al 2%. Anual. Anual, sí. Pero anual, es decir, de julio a julio. De julio a julio. De julio a julio. Pero en el acumulado anual de enero a diciembre se espera que sea alrededor del 5% más. ¿Sí? Ok. Fíjate, ahí estaba otro dato del laberinto. Sí. Ay, qué barbaridad. ¿Sí? Sí. Para continuar, otro dato del laberinto. ¿Cómo se incrementa la inflación? Es decir, ¿cómo suben los precios? Sí. Para tener que subir la tasa de interés al ahorro y que sube la del crédito. ¿Por qué sube la tasa de interés al ahorro? Para que la gente decida ahorrar y demandar menos, pues. Sí. Y para que vengan dólares y se cambien por pesos y se aprecie el peso. Okay. Bueno, pues resulta que hay dos factores. Primero dicen, Donald Trump hizo que se depreciara la moneda. No. Desde el año 2014 viene depreciándose la moneda. Porque no hay confiabilidad. Porque la deuda federal es exorbitante. Más del 50% del PIB. Ya alrededor del 50%, 4.9% de... 49.5% del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza. Quiere decir que se ha ido depreciando la moneda por falta de confiabilidad en la economía mexicana. Bien, ¿qué hacen estos pues encargados de la economía nacional? Suben los precios de las gasolinas y diésel, y bueno, como insumo, sí, no como distribución incluso, pero como insumo, pues incrementan los precios de bienes y servicios. Es decir, ellos generan la inflación. ¿Sí? Okay. Ellos generan la inflación, ellos generan la depreciación. Cuando hay depreciación nos es más caro importar las cosas que necesitamos para producir o para consumir. Quiere decir que un peso depreciado también incrementa los precios. Entonces tenemos dos causas de inflación, que es los precios de gasolinas y diésel y la depreciación. Ahorita quiero generan. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante la inflación, ante el incremento de precios? Subimos la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, pues sube la tasa de interés al crédito, hay menos inversión. Es un círculo vicioso generado por la perspectiva económica de estos egresados del ITAM y del TEC de Monterrey que gobiernan este país, que no dan pie con bola. Es la verdad. Sí. Así. Digo, no estoy inventando, ahí están los resultados. Sí. Ahí están los números. Sí. Y los números son fríos. ¿Fríos? Ahí ellos no tienen corazón, ahí es de, órale. ¿No? Chema, ahorita quiero entrar al tema ese de los gasolinazos y lo de Pemex. Pero hay indicadores de que incluso el INEGI tiene de que pues casi el 50% de los mexicanos estamos entre la clase media y clase media baja. ¿Y es pobreza o es falta de, o son carencias? Bueno, ¿qué indica esto? La clase media baja. La pobreza tiene tres, lo clásico y lo generalmente aceptado tiene tres perspectivas, que es pobreza alimentaria, que es muy triste, es decir, que no hay buena nutrición en la gente, pobreza alimentaria. Y en este país hay más de 3 millones de niños desnutridos, que ya condenaron su vida futura, sus capacidades, su desarrollo. Bien, la siguiente es pobreza de capacidades, es decir, no hay capacitación para tener un empleo digno. Entonces, bueno, es la economía informal o tristemente la delincuencia. Y el tercer aspecto es pobreza patrimonial. Coloquialmente no tener dónde quedarse muerto. Sí. ¿Sí? Bueno, en este país alrededor de 20 millones de personas tienen las tres juntas: patrimonial, capacitación y alimentaria. Pero en términos de pobreza, en términos generales, las cifras optimistas son entre 49 y 50 millones de pobres. Las cifras más pesimistas de analistas de la Facultad de Economía de la UNAM o de la Universidad Autónoma Metropolitana plantean que la pobreza en México es alrededor de 60-63 millones, ¿sí?, de personas. Ahora, ¿qué sucede? Pues resulta que una precondición, para que la gente lo sepa, y no es intuición, es realidad, una precondición de la reforma energética, es decir, entregar el petróleo a las empresas extranjeras y nacionales, privadas,
como si fuera una mercancía más el petróleo y el gas, cuando debería de ser un recurso estratégico. Bueno, los itamitas y tequitos no lo ven así, ¿verdad? Entonces, una precondición de la reforma energética fue la reforma laboral que hizo en sus últimos días de sexenio Felipe Calderón, aliado con el PRI, con el Gran Capital, para que entrara la reforma laboral. Y esto implica tres cosas: la flexibilización en la contratación, ya no hay ahora días fijos, pues, ahora hay muchas maneras de contratación, horas, por unidades, etcétera. La flexibilización, la otra es el outsourcing, que es la subcontratación, ¿verdad? Y la tercera es el seguimiento, que eso permite dar seguimiento a la gente que se contrata. Sí, en efecto, hay prestaciones sociales. Y este país tenía en la informalidad el 58% de las personas en la informalidad. Se ha reducido ya al 56%, es decir, 2%, que no es espectacular, pero hay seguridad. Sí, nada más que esta flexibilización en la contratación ha hecho que, y la subcontratación misma, han hecho que en términos generales en este país se pierdan empleos de 4 a 5 salarios, inclusive de 3 a 4 salarios, y se incrementen los empleos de 1 salario y de 2 salarios mínimos. Y entonces se está precarizando. Lo que tú preguntas, ¿qué quiere decir clase media? Clase media es que hay una vida confortable, de bienestar, no con lujos, pero tampoco con necesidades extremas. Sí hay necesidades de la clase media, pero no necesidades extremas. Bueno, si en la clase media hay 2 profesionales o 3 que trabajan, bueno, ya es un ingreso importante. Sí, pero a estos 3 profesionales ahora se les va a contratar donde las empresas tengan menos costos laborales. Es decir, que tendencialmente la clase media cada vez va a tener menos capacidad adquisitiva. Y bueno, en términos generales tenemos 5 clases, ¿no? Bueno, son 8, pero bueno, es clase alta. Sí. ¿Sí? Clase media alta, con empresas, ¿verdad? Clase alta, bueno, pues los grandes poderosos. Y clase media alta, quien tiene un negocio, una empresa con 80 trabajadores, media alta, ¿verdad? Clase media, los profesionales o profesionistas y microempresas. Clase media baja, los técnicos, los obreros que ganan arriba del promedio, clase media baja. Y clase baja, ¿sí? Son los que de veras andan pues con clase alta, clase media baja y clase baja. Más abajo de la baja está la clase paupérrima, ¿no? Y más arriba de la alta están las grandes familias de este país, que son multimillonarios. Son alrededor de 200 familias. Carlos Slim, el de Bimbo. Sí, todos ellos, Aurrera y todos. Aurrera. Sí.